Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes en este video tutorial cómo realizar un buscador dinámico aplicando un criterio a múltiples columnas cuando la información está segregada en múltiples hojas. Vamos a decir en este ejemplo que tenemos una tienda que se dedica a la venta de productos de electrónica y esa tienda tiene diferentes sucursales. Como ustedes pueden ver aquí, cada una de esas sucursales lleva la información de registro de las ventas realizadas, donde está registrando el ID del cliente, el nombre del cliente, el producto que están vendiendo, la categoría a la que pertenece ese producto, la cantidad de producto que vendieron y los ingresos generados. Cada una de esas tiendas y también la sucursal lleva información o registrada información en la misma estructura de datos. Lo que queremos hacer en este video es realizar un buscador dinámico que me permita aplicar un criterio a diferentes columnas a toda la información o agrupando toda la información que proviene de múltiples fuentes de datos, es decir, que proviene de estas múltiples hojas, ¿ok? En un video anterior nosotros realizamos un buscador dinámico aplicando un criterio a múltiples columnas, pero la información estaba en un único rango. Y nosotros aplicamos una fórmula o desarrollamos una fórmula donde explicábamos el uso de la función filtrar combinada con la función hallar y es número para enviarles el segundo argumento que recibe la función filtrar para generar esa matriz de valores lógicos. Si ustedes quieren una descripción detallada de cómo funciona la función filtrar combinada con la función hallar y es número, pueden referirse a este video que se los estoy dejando aquí en la parte superior de este video para obtener una información detallada de cómo desarrollamos esta fórmula. También vamos nosotros aquí en este video a explicar y a concentrarnos en cómo combinar esta información que viene de estas múltiples fuentes de datos y realizar una fórmula similar a la anterior, pero esta vez seleccionando de manera dinámica la columna donde queremos aplicar el criterio. Vamos entonces inicialmente a tener que asegurar en que cada uno de estos rangos donde estamos almacenando la información sean unas tablas. ¿Por qué? Porque las tablas tienen la característica que en la medida que van creciendo con el mismo nombre de tabla, puedo hacer referencia a toda la información que contiene esa tabla. Entonces, si nosotros queremos utilizar esta información en una solución completa, vamos a tener que hacer referencia a un nombre a toda la información en el caso de que esta información esté creciendo en el futuro. Para esto vamos a asegurarnos que esta información este rango sea convertido en una tabla. Para esto seleccionamos cualquier celda del rango, vamos a dar la combinación de teclas Control T y nos aparece este pequeño diálogo que dice crear tabla. Vamos a decirle que nuestra tabla tiene encabezados y vamos a darle a aceptar. Y ustedes observen cómo Excel inmediatamente me pasa la pestaña de diseño de tabla y le asigna un nombre por defecto a la tabla. Por propósitos de este ejemplo vamos a dejar el nombre como Excel sugiere, pero ustedes pueden nombrar esta tabla o le pueden asignar un nombre a su preferencia. O sea, ustedes pueden asignarle un nombre como ustedes gusten que haga referencia a la información lógica que está agrupando esa tabla. Yo la voy a dejar como tabla 1 y vamos a hacer exactamente el mismo mecanismo para las ventas que registran en la sucursal 2. Vamos a pararnos en cualquier celda del rango, vamos a dar Control T, generamos una tabla y observen que para esta tabla me generó Excel el nombre de tabla 2 y vamos a pasarnos ahora para la hoja 5, vamos a dar Control T. Vamos a generar la tabla y observen ahora Excel cómo me dio el nombre de tabla 3. Ahora bien, como la información maneja la misma estructura y es esencial que maneje la misma estructura porque vamos a colapsar ahora toda la información o vamos a agrupar toda la información en un único rango, vamos entonces a copiar este encabezado para copiarlo donde vamos a hacer el buscador dinámico. Vamos a seleccionar la celda B6, vamos a pegar y vamos a decirle que vamos a utilizar el pegado especial manteniendo el ancho de las columnas para que tenga la misma estructura o se asemeje a las estructuras de datos donde estamos registrando la información, ¿ok? Ahora en la celda inmediatamente inferior, en la celda B7, vamos a colocar una fórmula que nos permita agrupar esa información que viene de múltiples fuentes de datos, de las múltiples hojas. Para eso vamos a utilizar la función apilar B y como ustedes pueden observar, la función apilar B me permite
apilar verticalmente matrices en una única matriz. Para esto vamos a seleccionar la función apilar B y vamos a pasar ahora los nombres de las tablas. Como ustedes ya saben, a la tabla, a la sucursal número 1, a la tienda número 1, le dimos tabla 1, vamos a separarlo con una coma, vamos a colocar la tabla número 2, que es la sucursal número 2, y vamos a colocar la tabla número 3, que es la sucursal número 3. Vamos a dar un enter y ustedes observen ahora cómo tengo toda la información agrupada en un único rango por la función apilar B. Ahora lo que vamos a hacer es a generar, vamos a marcar aquí una celda para colocar el criterio, donde vamos a colocar el criterio donde vamos a filtrar. Vamos a combinar las celdas D3 y E3, vamos a combinarlas porque aquí es donde vamos a colocar el criterio de búsqueda. Vamos de nuevo ahora a pararnos donde llevamos la función y vamos ahora a utilizar, vamos a ampliar un poquito la barra de fórmulas y vamos ahora a utilizar la función filtrar. Y en la función filtrar, en el primer argumento nos pide la matriz que queremos filtrar. La matriz que queremos filtrar, como ustedes pueden darse cuenta aquí, esto no es una tabla. El resultado de la función apilar me está generando un rango de desbordamiento dinámico, así que yo no puedo seleccionar esto como si fuera una tabla. Para esto utilizamos la función apilar y el resultado de la función apilar se lo vamos a pasar como el primer argumento de la función filtrar, porque esa va a ser la matriz que nosotros vamos a filtrar, ¿ok? Entonces el resultado de la función apilar se lo vamos a pasar como primer argumento y como segundo argumento vamos a pasarle una matriz de una única columna con la misma cantidad de filas que le estemos pasando a la función filtrar como primer argumento. Ok, pero como esto de nuevo no es una tabla, yo no puedo seleccionar esto como una referencia estructurada, es decir, seleccionar la columna y esperar que Excel me seleccione toda la columna de cliente, porque esto no es una tabla. El resultado de la función es un rango de desbordamiento dinámico o una matriz dinámica y no puedo seleccionarla. Por suerte, Excel me permite o tiene una función que me permite escoger columnas de una matriz específica. Para eso vamos a decir aquí que hay una función que se llama elegir columnas, que me permite devolver en la columna de una matriz a la cual estoy haciendo referencia. Entonces selecciono elegir columnas y observen que elegir columnas me pide como primer argumento la matriz a la cual le voy a extraer las columnas específicas. Entonces, como la matriz que nosotros estamos creando es una matriz de valores dinámicos y esta matriz es el resultado de apilar B con estos tres nombres de tabla, vamos a copiar esa matriz, vamos a copiar la función apilar B, vamos a copiarla y vamos a pasársela de nuevo como el primer valor de elegir columnas y le vamos a decir que la columna que queremos seleccionar es la columna número 2, que hace referencia a la columna de el cliente o de nombre de cliente. Vamos a colocar la columna número 2 y vamos a decir cerramos la función. Y observe que este es el segundo argumento de la función filtrar. Y en el segundo argumento de la función filtrar tenemos que pasar es una matriz de valores lógicos. Para eso entonces vamos a utilizar la función hallar. Y recuerden que la función hallar me pide 2 o 3 argumentos, de los cuales vamos a utilizar 2 argumentos. Los 2 primeros argumentos vamos a utilizar el texto buscado, que es el texto que estoy buscando, donde voy a colocar el criterio, que es aquí en la columna D3 o en la celda D3. Vamos a dar una coma y le vamos a decir que no lo busque dentro del rango que le estamos pasando con elegir columnas. En este caso es la columna número 2 de ese rango de desbordamiento dinámico que nos genera apilar B, que es la columna de los clientes. Y le vamos a decir, cerremos la función. El tercer argumento de hallar no lo vamos a utilizar porque la función hallar me dice que si quiero empezar a buscar ese criterio que yo le paso como primer argumento, lo quiero empezar a buscar desde una posición inicial. Si yo no le paso nada, empieza a buscar desde la primera posición, que es lo que yo quiero, entonces no lo voy a utilizar. Y por último, como ustedes saben, hallar me devuelve 2 posibles valores. En el caso de que haya una coincidencia de ese criterio, en donde sea que lo esté buscando, hallar me devuelve el índice donde encontró ese criterio, esa coincidencia, y en el caso de que no encuentre coincidencias me devuelve un error de valor. Pero como yo quiero convertir lo que me de hallar en una matriz de valores lógicos, entonces tengo que utilizar la función esNúmero, y en el caso de que hallar me devuelva un índice, entonces la función esNúmero me devuelve un verdadero. En el caso que hallar me devuelve un error de valor, la función esNúmero me devuelve un valor de falso, y estoy ya cumpliendo
con lo que Excel me pide en la función, el segundo argumento de la función filtrar, que es una matriz de valores lógicos. Vamos a cerrar la función esNúmero, vamos a dar una coma y ustedes observen que la función filtrar ahora me está pidiendo como tercer argumento que le pase un argumento de qué pasa si el segundo argumento me generó para todas las filas me generó falso. Entonces, como no puede proyectar ningún valor de la matriz que le estamos pasando como primer argumento, Excel en la función filtrar ejecuta ese tercer argumento diciendo ahí, si usted no encontré nada o no pude filtrar nada, voy a ejecutar ese tercer argumento. ¿Qué pasa si no encuentro nada? Entonces, para eso le vamos a dar el resultado de no hay resultados. Y vamos a colocar aquí a cerrar la función. Recuerden que si el segundo argumento, que es un argumento de una única columna con la misma cantidad de filas de la matriz que le estoy pasando como primer argumento, si aquí esa matriz de valores lógicos para los elementos que produzca verdadero, la función filtrar va a proyectar los valores de la matriz en esas filas. Para los casos en que el segundo argumento produzca falso, Excel no proyecta los valores de esas filas, más bien los omite, ¿ok? Entonces, con esta fórmula vamos a darle un Enter. Observen cómo como yo no tengo criterio, se considera como un espacio en blanco y espacios en blancos hay por todos lados. Entonces, me está dando como resultado todos los elementos. Pero, ¿qué pasa si coloco la palabra Juan? Observen ustedes esta vez cómo tengo ese criterio aplicado a el resultado de esa columna cliente. ¿Y qué pasa si coloco la palabra sea? Observen ustedes cómo ahora hay una coincidencia con Olivia Castro, Valentina Castro, Daniel Castro, Carla, hay una coincidencia aquí. También en Mateo Castaño, en Ricardo también hay una coincidencia, ¿ok? Pero ¿qué pasa si quisiera aplicar ese filtro a diferentes columnas, como lo habíamos planeado desde el primer momento en el video, aplicársela a la columna cliente, a la columna de producto, categoría de ingresos? Para esto vamos ahora a extender nuestra función o nuestra fórmula. Vamos a concentrarnos en el segundo argumento, vamos a dar un al Enter, vamos a concentrarnos en el segundo argumento y vamos a copiar ese segundo argumento, lo seleccionamos todo, lo vamos a copiar y recuerden que cuando yo tengo dos valores de verdadero en Excel y los sumo, o dos valores lógicos en Excel y los sumo, estoy generando una operación lógica OR. Es decir, una operación lógica en donde alguno de los argumentos es verdadero, me arroja verdadero. Eso es lo que la función lógica OR es el propósito de la función lógica OR, donde alguno de los argumentos sea verdadero, me devuelve verdadero, y en donde todos los argumentos son falsos, me devuelve falso. Entonces, si yo hago la operación lógica OR combinando las diferentes columnas, voy a obtener una matriz de valores lógicos en donde si esa coincidencia pasó en la columna cliente para un registro específico, o pasó para la columna producto, o para la columna categoría, o para la columna de ingresos, pasó esa coincidencia, ese resultado tiene que ser proyectado por la función filtrar. Entonces, para simular la función OR vamos a utilizar la operación de suma, porque la operación de suma me simula la operación lógica OR. Entonces vamos a colocar una suma y le vamos a decir que lo que tenemos copiado en el portapapeles lo pegamos, y esta vez en lugar de seleccionar la columna 2 vamos a seleccionar la columna 3 que hace referencia a los productos. Recuerde, esto no es una tabla, por eso nos toca elegir columnas y seleccionamos la columna que queremos extraer de ese rango de desbordamiento dinámico que originalmente me generaba pilar B. Entonces seleccionamos la columna 3 y también queremos aplicar ese mismo filtro o ese criterio, lo queremos aplicar para filtrar en la columna de categoría, en la columna de ingresos. Vamos entonces ahora a colocarle otro más, vamos a dar un al Enter, vamos a pegar lo que tenemos en el portapapeles y esta vez vamos a seleccionar la columna número 4 que hace referencia a la categoría y vamos a volver a aplicar el operador de suma, damos un al Enter, vamos a pegar y esta vez vamos a decir que queremos filtrar por la columna 6 que son los ingresos, ¿ok? Entonces esta es la función final que me permite aplicar este criterio para filtrar sobre la columna cliente, que va a ser la 2, la columna producto la 3, la categoría la 4 y la de ingresos la 6. Vamos a dar un Enter y ustedes observen esta vez cómo obtengo mucho más resultados porque la palabra sea ahora tiene más coincidencias aquí con la palabra electrónica. Y si digamos aquí colocamos la palabra Juan, bueno aquí coloqué Juna, pero si coloco la palabra solamente Juan,
obtengo el resultado Juan. Si coloco la palabra sea, obtengo más resultados que contienen la palabra sea. Vamos a colocar MA de María. Observen cómo obtengo María. Aquí tengo cámara de MA. ¿Qué pasa si coloco la palabra el? Observe que aquí me sale porque la categoría es electrónica, coincide con la letra el. Teléfono coincide con el. Aquí Miguel coincide con él. Aquí Daniel coincide con él. Vamos a colocar la palabra car y observe cómo tengo Carla. Y tengo diferentes criterios. También puedo buscar aquí con los ingresos. Vamos a buscar 3 ceros y observen cómo todos salen como resultado aplicando ese criterio. Vamos a colocar el número 32. Observen cómo busca el número 32. Vamos a colocar el número 96 y también tengo ese filtro aplicando el número 96. Vamos a colocar aquí sea de nuevo y observen cómo tengo resultado. Vamos a colocar la palabra RU de enrutador. Observen cómo tengo la palabra enrutador. Y aquí, bueno, también hay diferentes criterios aplicados con diferentes columnas aplicando este criterio. Bien amigos, básicamente esto era lo que les quería traer en este video tutorial. Cómo aplicar o cómo utilizar la función filtrar combinado con la función apilar B y elegir columnas para realizar un buscador dinámico que aplique un criterio a diferentes columnas cuando la fuente de datos proviene o está almacenada en diferentes hojas. Si les gustó el material y les fue de utilidad, por favor no se olviden de regalarme un like. De verdad que me motiva muchísimo para seguir subiendo contenido e incrementar esta base de conocimiento en esta maravillosa herramienta llamada Excel, que nos va a permitir más adelante hacer análisis de datos muchos más complejos. Si no están suscritos a mi canal, por favor consideren suscribirse a mi canal para recibir los últimos videos y seguir aprendiendo de esta maravillosa herramienta. Hasta luego y nos vemos en un siguiente video tutorial.